La paz del origen. Poco o nada se habla sobre la chispa de la existencia misma del mundo mortal. Más allá de Tenemen, existe un universo lleno de vida e historias perdidas en los eones del tiempo. No obstante, el origen de una dimensión tan vasta siempre ha fascinado a las criaturas tan simples como complejas que habitan este mundo. Entre los mortales se habla de Amamus, el primero de los de su clase, el primer dios superior y creador del panteón de los dioses y el mundo de Tenemen. Luego están los Eternos, seres inmateriales y misteriosos que existen desde el origen del universo. Y más atrás todavía, existe la leyenda de los Otros, seres tan superiores que escapan al entendimiento de los mortales y deidades. No obstante, si bien todas estas entidades han sido las protagonistas de millares de relatos, es el paisaje que los rodea el eje de esta historia, la historia del origen de todo. Del caos surge la calma, pues la dualidad es un elemento característico de Tenemen. La muerte convive en armonía con la vida, incluso el odio entre la luz y la oscuridad forma un balance críptico y funcional. Pero aquella característica tan presente en el mundo mortal se remonta a los cimientos del mundo. Cuando el mundo era una hoja en blanco y las 6 dimensiones, el elemento, el vacío, el caos, el averno, el panteón de los dioses y el plano mortal carecían de forma o pensamiento, los otros fueron testigos de la unión imposible entre dos de sus iguales. Jamás se sabrá si aquellos seres se les consideraba de la misma especie que sus espectadores, pues hasta el día de hoy, millones de siglos luego de sus acciones, nadie puede asegurar con exactitud las razones tras sus actos. Shep y Cram eran sus nombres en la lengua de los mortales, dos seres perfectos, pero a su vez incompletos. Shep era audaz y de sentimientos poéticos, alardeando de su inmaculado control sobre su vida, mientras que Cram se ensimismaba en escenarios fantásticos pero irreales, pues ambos se encontraban en una nada absoluta. Aquello, sin embargo, no suponía una molestia para los otros, quienes carecían de sentimientos o ambiciones, y eran, además, incapaces de entender las cualidades tan complejas de estos dos seres. Ellos, por su parte, convivían con sus supuestos iguales durante tiempos inentendibles. Sin embargo, dos seres tan únicos y a la vez tan similares, no podían ignorar la presencia del otro por toda la eternidad. Cram fue la primera en darse cuenta de la presencia de Shep, quien se mostraba reacio a abandonar su larga y pesada meditación. A pesar de lo irracional de sus actos, ésta se acercó irrumpiendo en los paramétricos pensamientos de la entidad. Sorprendentemente, el encuentro entre ellos fue pacífico y caótico, casual y profundo, una hermosa contradicción en sí misma. Se dice que fue en ese momento que el concepto de la dualidad se hizo presente, mas el acercamiento entre estos dos desembocaría en acontecimientos tan fantásticos como irreales. Las ensoñaciones de Shep lo habían vuelto un ser soberbio, adicto a las miradas impersonales pero admirables de los otros. Se sentía digno de ser observado, de ser admirado y amado, pero en el fondo se sentía vacío, hueco e incompleto, momento en el que se le puede relacionar a los seres de aquel lienzo en blanco. En contraparte, Cram lograba sentir la tranquilidad de aquel paisaje sin sabor, llenándolo de un arte propio de ella, un ser lleno de belleza en un mundo carente de ésta, pero de igual forma, vacía al no sentirse apreciada por un igual. Ambos danzaban en un mundo que no los comprendía, que se sentía inferior a sus retorcidas y majestuosas maquinaciones, dos seres llenos de vida en un mundo que carecía de ésta. Volviendo al encuentro entre estos dos, fue su reunión el origen de la vida al ver la belleza y plenitud en los ojos del otro. Con ello nació la muerte, y con ella la primera dimensión, el vacío. Aquello fue extraño y complejo para sus espectadores,
quienes a pesar de sus vastos intelectos y habilidades capaces de alterar nuestro plano existencial sin mucha dificultad, no comprendían la necesidad de un acto tan irracional, pues estos dos rechazaban su naturaleza de seres inmateriales y ajenos al resto de mundos, generando alteraciones esporádicas en la dimensión donde residían. Aquello suponía un riesgo para la calma de Shep, o una contradicción en los ideales de Cram. Pero eso no los detuvo para dejarse llevar por la locura, una apasionada locura llena de cordura detrás. Con esto la dimensión del caos se originó, empezando a, por primera vez en eones, alterar el desinterés de los otros. La extraña aventura entre estos dos misteriosos seres tampoco mostraba intenciones de detenerse, pues el mar de conocimientos que los rodeaba los sumergía en ideas impensables para las criaturas de las dimensiones anterior mencionadas. Pensamientos y ensoñaciones tan fantásticas y realistas, complejas pero simples, lógicas e irracionales, que su sola existencia generaría la dimensión del elemento, mostrando los últimos eternos conocidos. Aquello suponía una aberración para los otros, quienes observaban a los eternos como una raza casi igual a ellos, seres inmortales e incorpóreos que no se rigen bajo ningún paradigma y su sola presencia supone la existencia de diferentes elementos. Por primera vez en milenios, una raza diferente había dado sus primeros rastros de vida. Finalmente, su unión evolucionó o degeneró en algo completamente atípico para seres como ellos. Era algo ambiguo, confuso, ajeno, críptico e inmaterial, algo tan extravagante y majestuoso que lograría crear a seres tan imperfectos como diversos, algo que crearía la dimensión mortal, Tenenmen y, por supuesto, los primeros vestigios de la vida sensible. Ambos, contrario a su naturaleza o, tal vez, acorde a sus esencias rebeldes, lograron generar el amor. Shep y Cram escapaban al entendimiento de los otros, de seres capaces de entender lo que existe y lo que no. Seres que, si bien pueden ser la perfección absoluta, demostraron carecer de un factor que hasta entonces no existía: humanidad. Jamás se sabrá si Shep y Cram pertenecían a la raza de los otros, si eran superiores o inferiores a estos. Se habían predicho que Tenenmen estaría lleno de caos y orden a la vez, que el Averno y el panteón de los dioses surgirían gracias a sus creaciones, o si al menos sabían que toda aquella explosión de vida pasaría. Pero si algo es seguro, es que aquella paz dio origen a la dualidad experimentada dentro de todo el universo que se conoce hasta ahora. Los otros, por su lado, mantienen sus meditaciones sobre el extraño mundo que se formó a raíz de tan extraña pero majestuosa unión, jurando nunca volver a interferir en el universo. Por otro lado, Shep y Cram desaparecieron al juntarse en un solo ser presente en todas las dimensiones que originaron, como una característica intrínseca en cada una de ellas. La imperfecta perfección de ambos dio origen a un todo que es indescriptible, aterrador, pero hermoso.